¿Qué tal, amigos? Les saludo a través de este medio, este ministerio Más Allá del Sol, para compartir la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 6, dice lo siguiente: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Antes de Jesús ascender al cielo, se reunió con sus seguidores, sus discípulos, allí en el monte de los Olivos. Desde allí partiría para el cielo, habiendo cumplido ya esa misión de venir a dar su vida en rescate por nuestros pecados. Sus seguidores estaban allí con él, sus discípulos, los apóstoles, un grupo de seguidores. Y ellos pensaban aún que si Jesús restauraría el reino de Israel en este tiempo. Y vean la respuesta de Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me gusta esa respuesta. No os toca a vosotros. Quiere decir que a alguien sí le iba a tocar saber acerca de los tiempos. Y si no era a ellos, ¿a quiénes? Pues bien, el relato sigue diciendo que Jesús asciende al cielo hasta que una nube lo oculta de la vista de ellos. Cuando Jesús llega al cielo, el Padre se reúne nuevamente con el Hijo, allí está el Espíritu Santo, la deidad junta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como Dios sabe el fin desde el principio y conoce los planes que Satanás tiene para su pueblo, no bien acaba Satanás de hacer los planes y ya el Padre lo sabe. Por eso se reúne con Jesús y le dice: mire lo que va a pasar con la iglesia, esa iglesia que dejaste allá en la tierra, al cual le diste la misión de anunciar el evangelio a toda criatura. Mire lo que va a pasar. Satanás ha elaborado ya planes y tiene estos y estos planes. Estoy parafraseando, pero en la Biblia lo dice de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. No que están sucediendo ni que sucedieron, que deben suceder. ¿Cuándo? En el futuro. Deben suceder pronto, y las declaró a su siervo, enviándola por medio del ángel a su siervo Juan. Juan recibe precisamente la revelación de este libro maravilloso que se llama el Apocalipsis. En él Dios revela todo lo que va a suceder y especialmente los planes que Satanás elabora para destruir a los hijos de Dios. Y por eso dejó una serie de mensajes que en el capítulo 2 y el capítulo 3 se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Estos mensajes se encuentran a partir del capítulo 2 y el primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. Déjenme explicarle brevemente estos 7 mensajes antes de entrar en el primer mensaje. El mensaje a las 7 iglesias es el mensaje que Dios da a su iglesia de todas las épocas, desde los días de Jesús, cuando quedó la iglesia establecida y él se fue para el cielo, hasta el día en que él regrese a buscar a su iglesia. Durante ese tiempo abarcaría 7 épocas diferentes y por eso está dividido a 7 iglesias. Hoy vamos a mirar el mensaje a la primera iglesia, o sea, lo que pasaría en la primera época, en los días de Jesús. Dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Éfeso significa deseable. Es una época deseable, porque fue la época que narra Hechos de la lluvia del Espíritu Santo. Fue la época de los tremendos sermones de Pedro, la época en que Pablo evangelizaba y muchas personas conocían el evangelio.
y declara quién es el que está hablando. Es el mismo Jesús que está trayendo este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Yo conozco tus obras. Cualquiera sean tus obras, buenas o malas, que tú hagas en la vida, ¿quién las conoce? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado lo que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar del fervoroso mensaje que ellos predicaban, esa época de la iglesia llegó un momento en que Dios le dice, has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Es ese fervor con el que aceptamos a Jesús cuando queremos trabajar para Él, cuando queremos anunciar a muchas personas el evangelio de salvación, pero en determinado momento como que ese amor empieza a decaer, ese fervor, ese entusiasmo ya no es el mismo. Y eso pasó en la primera época de la iglesia. Ya no estaba Pedro, ya había muerto, ya no estaba Pablo, ya esos sermones poderosos no parecían tan poderosos para los hermanos, porque ya no era Pedro, porque ya no era Santiago, porque ya no era Juan. Pero saben, no interesa el instrumento que Dios utilice, el mensaje siempre va a ser el mismo. El llamado que hizo Pedro, arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, hay que aceptar el evangelio de salvación. No interesa si no es un inminente el que lo está presentando, puede ser una persona sencilla, pero tomada por el Espíritu Santo. Y Dios dice, no dejes tu primer amor, porque debemos recibir a Jesús y siempre conservar ese amor en nuestro corazón, ese deseo de servir al Señor, y ante todo, que no mengue la esperanza de un día, en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, poderle ver venir en gloria y estar para siempre con Él. Mi invitación, apreciado amigo, apreciado hermano que me escucha, es a que con ese fervor que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, mantengamos siempre viva esa esperanza hasta que Él venga en gloria. Dios les bendiga.